¿Cómo están, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a continuar abordando temas sobre el capital de trabajo. En primera instancia o en primer lugar ya habíamos revisado las definiciones, la importancia, qué sucede cuando no hay capital dentro de la empresa y se genera este tipo de estrés financiero. ¿Qué hacer para poder solventar esta situación en cuanto a la reestructuración del activo o del pasivo? En este caso en particular, nosotros el día de hoy vamos a abordar, sí, algunas definiciones sobre las necesidades operativas de fondos y el capital de trabajo. ¿Sí? En este caso, hablando de este tema en particular, tiene que ver con el fondo de maniobra. Este fondo de maniobra, capital de trabajo o fondo de rotación, analiza el equilibrio entre las inversiones y su financiación. También la teoría nos explica que es una magnitud, ¿sí? Que nos indica si una empresa dispone de los activos o de los recursos suficientes, perdón, para hacer frente a sus deudas más inmediatas. Es decir, este indicador nos indica o nos expresa si una empresa es solvente o no, ya que es un buen indicador de la liquidez de la empresa y de la solvencia en un corto plazo. ¿Sí? También en cuanto a este indicador, el ritmo de este indicador dependerá de la rapidez en convertir las existencias y el realizable en dinero. ¿Sí? En otras palabras, el tiempo que la empresa tarde en recuperar la inversión en su ciclo de explotación. Si este ritmo de cobros es inferior al ritmo en pagar a las deudas a corto plazo, es conveniente tener un fondo de maniobra para poder cubrir estos reajustes. En este caso es importante tener un fondo, ¿sí? Que nos ayude de alguna u otra manera a solventar estas necesidades en el corto plazo. Pues bien, una vez ya abordado de forma general qué es el fondo de maniobra, sí vamos a revisar lo que es el fondo de maniobra económico y el fondo de maniobra financiero. El fondo de maniobra económico sí es aquel excedente del activo corriente que queda después de hacer frente a los compromisos de pago a corto plazo y permite mantener el ritmo de la actividad de la empresa. En otras palabras, el fondo económico es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Ahora bien, vamos a definir lo que es el fondo de maniobra financiero. Es aquella parte del activo corriente que es financiado por capitales o recursos permanentes, es decir, con recursos a largo plazo. En este caso puede ser una póliza. Es el exceso de los capitales permanentes sobre el activo no corriente. Todas las inversiones en inmovilizado a largo plazo deberán financiarse con aquellos capitales permanentes. Cuando hablamos del activo inmovilizado, también nos estamos refiriendo, sí, al activo fijo, que puede ser clasificado en tres partes fundamentales. En primer lugar, se tiene al activo inmovilizado material, que puede ser un local, un mueble, un terreno. En segundo lugar, tenemos al activo inmovilizado inmaterial, que pueden ser elementos patrimoniales intangibles como las patentes, y el activo inmovilizado financiero, que son aquellas inversiones permanentes provenientes de los resultados del sistema financiero. En este caso, como ya les había mencionado, las pólizas. Este fondo de maniobra financiero también lo que trata de explicar, ¿sí? Que parte de los activos corrientes es financiado con recursos provenientes de este tipo de inversiones permanentes, en otras palabras. Entonces, podemos decir que el fondo de maniobra financiera es igual a recursos permanentes menos activo no corriente. Pues bien, una vez ya revisadas estas definiciones, también es importante añadir que el fondo de maniobra, sí, necesario, también conocido como necesidades operativas de fondos o NOF, está constituido por las inversiones mínimas necesarias que la empresa realiza en la explotación para mantenerse operativas. También se dice que las necesidades operativas de fondos NOF está dada por parte del activo circulante operacional que no se financia en forma espontánea por el giro del negocio. ¿Sí? NOF es igual a activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. ¿Sí? En este caso tenemos en la parte inferior, ¿sí? Algunas siglas que vamos a definir inmediatamente. Es decir, si el fondo de maniobra es mayor a las necesidades operativas de fondos, es decir, fondo de maniobra menos necesidades operativas de fondos, tenemos un excedente de tesorería.
O si el fondo de maniobra es menor que las necesidades operativas de fondos, es decir, necesidades operativas de fondos menos fondo de maniobra, existen necesidades de recursos negociados a corto plazo, tal y como vamos a ver en este ejercicio en particular. ¿Sí? Tenemos aquí un ejercicio, sí, básicamente de un balance que solo se visualiza la parte del activo y del pasivo. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de esta empresa que se llama Metza, ¿sí? Presenta un fondo de maniobra negativo, ¿sí? Como lo pueden ver, activo corriente menos pasivo corriente, ¿sí? Puesto que en un principio indica inestabilidad financiera por problemas de liquidez e incapacidad para afrontar los pagos en el corto plazo, ¿sí? Por lo que debe tener una financiación adecuada, vía la ampliación de capital o préstamos a largo plazo, con el fin de renegociar el pasivo corriente para convertirlo en pasivo no corriente, mejorar los plazos de existencias y cobro a clientes, atrasar pagos y vender activos. ¿Sí? En este caso en particular, ¿cómo deduje yo esta parte del fondo de maniobra negativo? Para afianzar más estas premisas, si vamos a calcular el fondo de maniobra, ¿qué tenemos? Activo corriente 110.000 menos el pasivo corriente 130.000. Tenemos un valor negativo de menos 20.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la empresa no puede cubrir sus obligaciones en el corto plazo, no posee recursos, para lo cual sí se le aconseja todas estas alternativas que se presentan en este texto. ¿Sí? De alguna u otra manera para que ella pueda poder generar liquidez en el corto plazo. También es importante mencionar que en el caso de las NOF, sí, también existe otra fórmula bastante importante que está en la parte inferior. ¿Sí? Como es, NOF es igual a tesorería mínima necesaria más clientes, más existencias, menos proveedores y menos otros recursos espontáneos. ¿Sí? En este caso en particular. De manera general ya estamos visualizando que esta empresa no posee liquidez, ¿sí? También, como manifiesta la parte del texto, esta situación desequilibrada podrá originar un concurso voluntario de acreedores, pero no siempre es mala, sino que puede ser excelente en empresas de seguros o distribución comercial como Inditex, Carrefour, Eroski, Mercadona o el Corte Inglés, que tienen un fondo de maniobra negativo. Su valor está en función de los plazos de cobro a clientes y de los plazos de pago a sus proveedores. Su ciclo de activo es mucho más corto que el ciclo del pasivo, ¿sí? Cuando hablamos de esta cuestión de los ciclos, estamos hablando, por ejemplo, cuánto se demora en recuperar lo que es las ventas a crédito y cuánto es lo que yo me demoro en pagar, que también son otros indicadores bastante importantes para poder refutar esta parte numérica que estamos diciendo que la empresa no tiene liquidez. Una vez ya establecidos estos cálculos iniciales, también es muy importante realizar otro tipo de cálculos en cuanto a los ratios o indicadores financieros, en cuanto a la liquidez, ¿sí? Con el fin también de poder sustentar o soportar toda esta anormalidad que yo encontré en esta empresa en particular. ¿Sí? Siempre vamos a utilizar algunos indicadores como el ratio de disponibilidad o ratio de tesorería inmediata para asegurar que la empresa no tendrá problemas de liquidez o no tendrá problemas en el pago de deudas inmediatas. El ratio de disponibilidad es igual a tesorería sobre pasivo corriente o a disponible sobre pasivo corriente. Dentro de los parámetros nos quiere decir que debe estar entre 0.1 y 0.3. Si está dentro de estos niveles, de 0.1 a 0.3 está con un buen indicador. Si sobrepasa el 0.3, quiere decir que existe un exceso de liquidez. ¿Sí? Para hacer el cálculo de tesorería se debe incluir lo que es caja, bancos y las inversiones financieras que se van a liquidar antes de los 3 meses. ¿Sí? Es decir, que van a obtener una liquidez en el corto plazo. Después tenemos el ratio de tesorería o de prueba ácida, ¿sí? Este sirve para evitar problemas de liquidez, ¿sí? Tenemos el ratio de tesorería o prueba ácida es igual a la tesorería más el realizable sobre el pasivo corriente, ¿sí?
que debe encontrarse sus niveles o sus indicadores dentro del 0.8 al 1. Si es inferior al 0.8 indica inestabilidad financiera. En cambio, si es superior a 1 significa exceso de liquidez. ¿Sí? En este caso en particular hay que tener en cuenta los resultados de cada uno de estos ratios para poder soportar lo que hemos calculado anteriormente. ¿Sí? A continuación tenemos el ratio de solvencia técnica, también llamado liquidez general de fondo de maniobra o distancia al concurso voluntario de acreedores. ¿Sí? En este caso en particular tenemos la división del activo corriente sobre el pasivo corriente, que debe estar entre 1, 5 y 2. También es importante mencionar dentro de este ratio que si se encuentra por debajo del 1.5 es porque tiene problemas, al menos con las obligaciones en el corto plazo. Y si es superior a 2, ¿sí? Puede indicar que tiene activos corrientes ociosos, ¿sí? En este caso en particular. Luego tenemos el ratio de garantía estructural, también conocido como ratio de solvencia total o distancia a la quiebra. El activo es la garantía para los acreedores de la empresa y si es inferior a las deudas totales, es decir, a 1, la empresa se encontrará en situación de quiebra técnica. El ratio de garantía estructural sí, es igual al activo total sobre el pasivo total. Este conjunto de indicadores presentan algunos valores estimados óptimos, ¿sí? Con el fin de orientar de alguna manera a realizar algún análisis un poco más profundo de la situación que está atravesando la empresa en cuanto a los recursos o a la disponibilidad de dinero en el corto plazo.